foolishness. Now you only get it in your night dress. Discard all the naughty nights for niceness. Landed in the very... Estamos en el Faradio y bueno, vamos a hacer lo mismo de la semana pasada. Este espacio en concreto que abrimos ahora lo hacemos en colaboración, se llama La Energía del Cambio y lo hacemos en colaboración con Solabria. Esta es una cooperativa comercializadora de energías renovables en Cantabria y esto es un espacio que suele ser para hablar de cosas de tipo medioambiental, pero como decíamos la semana pasada que contamos con una activista cántabra recién regresada de la flotilla, de la Global South Flotilla, a su casa, hacemos una excepción para hablar de lo que sigue sucediendo, aunque los medios de comunicación estén apartando bastante el foco de lo que sucede en Gaza, en Cisjordania, en Palestina. Pues hoy tenemos el lujo y el placer de contar con Juani Rismawi, que es también una activista española, en su caso madrileña, que va a venir a Santander este mismo jueves, que se presenta un documental sobre lo que es trabajar en organizaciones palestinas que defienden los derechos humanos. Se llama Espacio Menguante el documental. Y ella, que en su día estuvo detenida por parte de Israel, pues va a estar este jueves 6:30 de la tarde en la Biblioteca Central de Cantabria. Juani, muy buenas, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Pues aquí contenta, ya ves, muy contenta de poder charlar contigo y también de poder ir a Cantabria, que me encanta, es una oportunidad enorme, y presentar a los cántabros, pues, este documental que es muy interesante y que le aclarará muchas dudas de muchas cosas. Bueno, es un documental que habla sobre lo que tú hacías cuando hasta hace no mucho tiempo vivías en Cisjordania, que era trabajar en la defensa de los derechos humanos del pueblo palestino en una organización concreta que velaba por el ámbito sanitario y el poder acceder a una sanidad que realmente sirva para el pueblo palestino. Lo que pasa es que esto hace tiempo se te acabó. Y yo me pregunto, ¿y a cuánta gente esto se le ha terminado últimamente porque ya no puede llevar a cabo un trabajo como ese? Bueno, mira, llevan desde hace ya, antes de incluso de que me detuvieran, ya estaban en persecución de las organizaciones, que más o menos no estaban bajo ningún estamento ni político ni nada, son organizaciones sociales, es decir, destinadas a la población civil. No tienen nada que ver bajo ningún concepto con nada, eran independientes y eran las más importantes, las que más se preocupaban la defensa de los niños, la defensa de los prisioneros, Adamir, el DCI. Luego estaba la nuestra, que era en sanidad, la mía era especialista en sanidad y hicimos muchísimo trabajo muy bueno y me siento orgullosa de ello, siempre lo he dicho y siempre lo diré. Y luego está la de la agricultura, que es la tierra, la defensa de la tierra, de los agricultores, que cada día les confiscan más. Está el comité de mujeres, que es una asociación potente allí para los derechos de las mujeres, no tiene nada que ver con política, es para defender la mujer allí palestina, nada más. Y bueno, y todas esas que está la de historia, Bisam, entonces, que es la que escribe la historia real de Palestina y lo que es los derechos de los palestinos. Entonces, claro, para ellos, dirigirse a estas organizaciones y destrozarlas es una parte de destrozar la protección hacia la población civil, que eso es lo que quieren. En estos momentos, claro, al no poder ya trabajar en condiciones buenas y no poder recibir fondos, porque hay una cosa clara, a los territorios palestinos, si te llegan fondos, te llegan a través de los bancos, como debe ser, para luego justificarlos, porque te los manda una institución europea o española, todo lo que quieras, donde hayas solicitado apoyo. Y claro, ellos controlan la entrada de los fondos en los bancos, aunque sean los bancos palestinos. Es decir, el banco palestino tiene que dar explicaciones a Israel del dinero que entra y sale. Por lo tanto, han bloqueado los apoyos, hacen todo lo posible porque las transferencias van, antes de llegar a la parte palestina o israelí, tienen que ir o a Frankfurt, a Alemania, o a Estados Unidos, a Nueva York. Entonces, todo eso lo controlan. Cuando controlas eso, controlas que el dinero que te llega a esas organizaciones. Entonces, han ido menguando y bloqueando los apoyos que dependían, claro, por supuesto, de ella. Palestina es un país totalmente dependiente porque no tiene nada bajo su control, ni la tierra, ni el agua,
ni la salida y entrada de las personas, tienes que pasar por las fronteras suyas, ni nada que sea importante, entonces, excepto lo mínimo de poder, tu pueblo, es decir, un alcalde que tampoco tiene muchos fondos para poder realizar carreteras nuevas o apoyar a las alcantarillas que cuestan mucho, es decir, el alcantarillado. Pero vamos, el asunto es que en estos momentos, al cerrarle la puerta a todas estas organizaciones e ilegalizarlas, que en realidad no tienen derecho porque estamos trabajando en la parte palestina, no estamos trabajando en la israelí, por lo tanto estamos bajo la Autoridad Nacional Palestina, que él es el único que puede ilegalizarnos, no Israel. Pero eso no lo hizo nunca, pero Israel, como a mí me dijeron, dice, es que llevamos 6 meses cuando me interrogaron, que hemos ilegalizado tu organización. Digo, pues a mí no me habéis dado ninguna noticia de ello. No lo sabía, es verdad, 6 meses y ahora me detenéis porque dices que estoy trabajando ilegalmente. Digo, eso no puede ser. Digo, además nosotros no estamos trabajando en vuestro territorio, estamos trabajando con los palestinos de los territorios en el área A, B y C, que son legalmente lo que le pertenece trabajar. Y me dijeron, pero vosotros estáis bajo, no digo, no, no estamos bajo vuestra jurisdicción, que queráis decirlo y queráis ilegalizarnos, eso es otro asunto, pero que no es así, no tenéis ningún poder en ese aspecto, pero lo hicieron. Y ahora están pasando por una crisis muy grave porque, claro, no tienen suficientes fondos para pagar a personal y todas las organizaciones pues están hundiendo. Están sobreviviendo en el sentido de que están ahí, pero no tienen ese poder de poder ayudar más a la población. Y ahora te estás encontrando que con esta política y con esta poca ayuda y con ese poco que Europa y Occidente, que por lo visto se ha olvidado de la palabra humano, no importa de dónde es, pues se ha olvidado de ellos y ahora resulta pues que la gente, según nosotros nos ponemos, lo único que quiere es salir de allí, porque no tienen modo de vida. Y no lo piensan los mayores, lo piensan por sus hijos, porque dicen que no hay futuro. ¿Entiendes? Que estás encontrando con chicos jóvenes que sí que tenían trabajo y tienen trabajos buenos allí y todo. Dice, sí, vale. Dice, yo tengo para sobrevivir yo, pero ¿y mis hijos? ¿A dónde los llevo? ¿Dónde estudian? ¿Y lo que hacen? Y ellos tienen que tener una salida. Y te ves con eso que no había habido nunca en Palestina. Y ese es lo que quieren, vaciarla, que se vaya a la población palestina y que sea exclusiva de ellos. ¿Lo lograrán? No lo sé, depende del aguante. Seguramente mucha gente no podrá salir de allí, por supuesto, pero no tiene medios, son gente pobre. Ahora mismo tampoco están pagando casi los salarios la autoridad palestina a los funcionarios porque no tienen fondos. Entonces dicen que está llegando a un momento de una pobreza que nunca había pasado, porque en Palestina hemos pasado por muchas etapas, yo desde que he vivido allí en 40 años, ¿no? Pero nunca había habido falta de alimentos, pobreza extrema, no, porque siempre las familias se ocupan de los que más lo necesitan, hay mucha solidaridad, hay mucha empatía, ¿me entiendes? Nadie le ha faltado nunca nada. Pero ahora es que si tú no tienes, ¿cómo vas a poder darle a otro? Eso es lo que pasa. Entonces, muchas familias, y a mí eso me duele mucho, pues por eso mis hijos me dicen, mamá, no, tú has hecho todo lo que has podido, pero contra un poder de esa magnitud, pues no, no puedes, ¿no? Digo, pero es que es tan doloroso que hayas construido tu vida, tu casa, tu trabajo, a la gente a la que quieres, a la que le conoces, que a mí me han tratado maravillosamente y me han respetado totalmente, tanto en Gaza, porque yo he vivido 6 años en Gaza y luego eso, y no han puesto ni una pega por ser europea, ni ser española, ni nada. Soy la señora de Elías y para ellos ya solo haberme casado con él les suponía algo muy valiente. Entonces me querían muchísimo y me respetaban. Entonces me duele muchísimo de que yo tenga el privilegio, que gracias también hay que darle gracias, de que mi país pues me apoyo, pueda tener un sitio donde estar, pero hay miles y miles y casi millones de personas a las que conozco y quiero y no tienen ese privilegio, ¿no? Yo puedo dárselo a mi familia, mis hijos lo tienen, mi marido también, pero ¿y el resto, no? Entonces, todo eso te hace sentirte muy mal y te crea un trauma muy, muy malo, ¿no? Porque en mi parte, mitad ya, yo he vivido más en Palestina que aquí en España. He vivido aquí 27 años, pero en Palestina 40. Entonces,
tengo como una mitad, mitad aquí, mi país, y mitad allí. Cuando estoy aquí sufro por allí, cuando estoy allí sufro por aquí si pasa algo. Y eso es muy malo. Y creo que estamos creando un mundo realmente terrorífico, te lo digo de verdad, ¿eh? En cambio, el mundo es de todos, el planeta es de todos, tenemos que respetar religiones, personas, sean de donde sea, el color que tengan, pero ¿qué más da? Todo, pero no, vamos a peor y digo, vamos, estamos volviendo a la Edad Media, pero más modernos con internet y móviles. Mm. Así que sí, es doloroso. Es como una edad media que nos enteramos más fácilmente de lo que pasa en otros sitios, ¿no? Antes era más difícil porque te tenían que Sí, mandar una carta y desde allí, pues voy a tardar unos cuantos meses en llegar. Y ahora, sin es embargo, pues verdad. tiene una videollamada, ¿no? Yo no sé si es peor que sepas todo y lo ignores o que seas ignorante. No sé qué es peor, te lo Mm, digo la verdad, ¿eh? A veces pienso, mira, si no me entero, a lo mejor no sufro tanto. Soy una ignorante y no lo sé. Pero por otro lado, no puedo ayudar, no puedo apoyar, no puedo saber lo que me espera luego a mí. Pero ahora que sepas tanto y lo consideren todo, que si esto es mentira, ya no sabes lo que ponen, si es verdad o es mentira. A mí eso me trae un poco así, porque a veces me dice mi hijo, no, 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 ese vídeo que has visto es de IA o esa artificial que yo la odio porque no la distingo bien y claro, las personas como él que son informáticos sí, pero yo, ujú, entonces que me puede engañar de muchas cosas y la gente no se da cuenta que se están siendo engañadas en muchas cosas. Entonces, todo eso me preocupa porque a veces ya no necesitan bombas o militares que vayan a tu casa y te detengan. Ahora con tenerte controlada mentalmente ya, y eso es muy peligroso, porque debemos de tener una libertad de pensamiento y luchar por la democracia y por los derechos de todos, no solo los nuestros, como hacen los europeos, ujú. de todos. Porque estamos en un mundo compartido, no quitarles a otros y decirlo, uy, vienen a robarme. No, tú lo has robado antes. Por eso él ha venido aquí. A ver, el otro día leí que habían traído a 50 personas de Gaza a Barcelona. Esa gente no quería venir a Barcelona ni a ningún sitio, ellos querían vivir en Gaza. A ver tú ahora para que se reacondicionen, se acostumbren eso es terrorífico, eso no lo sabe nadie. Si a mí me ha costado y soy española Mm, y me ha costado, fíjate lo que te digo. Y bueno, al final yo soy de aquí, me he ido acoplando, el idioma había perdido un poco mi castellano de tanto hablar árabe y bueno, me decía mi hija, mamá, pareces una... Digo, es que la cosa, mi mentalidad es doble ya. Entonces hay cosas que, ¿entiendes? claro. Entonces, es que el daño que hacen y encima se quejan de que esas personas vienen y te van a quitar. ¿Qué te van a quitar? No les quites su vida y su tierra y verás cómo no vienen aquí, no, les da igual lo que tú. Ellos no quieren venir aquí a quitarte nada, ellos quieren que les devuelvan lo suyo. Mm. Por eso es tan horrible y yo como lo entiendo bien, porque lo he pasado y lo he vivido, me duele mucho a la gente que piensa de esa otra forma, ¿me entiendes? Mm. Juan, y tu relato es el de una persona que formaba parte de un tejido social en un sitio claramente colocado en desventaja y además, bueno, completamente hostigado, permanentemente hostigado, hasta que, bueno, saltaste a la actualidad aquí en España porque Israel te detuvo hace poco más de 5 años y te tuvo casi un año en prisión. Esto Mm. fue antes del genocidio que estamos contemplando desde hace 2 años y medio, con lo cual mi pregunta es un poco doble. ¿Cómo era esa experiencia en ese momento y cómo te cuentan que se vive hoy en día? Mira, la experiencia mía fue muy dura, ¿no? En primer lugar, porque fue impactante que vayan a tu casa a las 6 de la mañana y te digan que te detienen y tú digas por qué, dicen, no, no, es que te van a interrogar. Digo, ¿pero qué he hecho yo de malo? Pero si mi vida es de lo más patética, vamos, porque yo era una trabajadora que iba a su oficina, que estaba en la clínica que era nuestra, la de la organización donde yo trabajaba, hacía mis escritos, hacía mis proyectos, hacía mis informes, no tenía otra cosa, ni me metía en esto, ni en blanco ni en negro. Porque eso sí, mi marido siempre me protegió en ese aspecto. Dice, no te metas en nada que sea política, ni nada, porque luego van a ir a por ti. Y fíjate, me han ido a por mí sin meterme en cosas de esas. Así que él quería protegerme porque dice, porque las personas que tienen una ideología siempre van más a por ellas, es verdad.
Y yo lo encontré en la prisión, chicas joventísimas, de la universidad, y porque proclamaban la libertad de Palestina y porque eran personas luchadoras que defendían los derechos humanos, pues las condenaron. Hubo 7, 8. Y eran jóvenes de 21, 22 que estaban en la universidad. Imagínate hasta dónde llega la cosa. Entonces ella, y yo en ese aspecto. Entonces, para mí fue impactante, primero, pero luego, ¿cómo decirte? Me bajé un término que yo creo que eso es mentalmente algo que te sale solo, de supervivencia, y cuando me interrogaban, pues yo como mi árabe, sí, me entiendo y lo hablo, pero yo tenía miedo de que me equivocaran algunas palabras, no en mi idioma original. Entonces yo me replegué mucho y les contestaba por un sí, no, eso no es verdad, eso es mentira, pero nada más, porque digo algo, luego lo escriben y dices, dicho esto, y yo he metido la pata, ¿no? Y eso, ellos manejan todo el juego ese de los interrogatorios, pero como Dios. Entonces yo me replegué mucho y la verdad es que intenté paro, les dije, yo no tengo nada que ver con estas cosas, yo soy una trabajadora, soy una mandada. Lo único que sí, que tengo una fuerte influencia en España porque ya me conocen desde hace casi 30 años. Me van a trabajar 30 años y de repente te diga que todo eso era ilegal. Cuando tú lo único que has hecho es proyectos que además con las instituciones españolas, con proyectos que me han financiado ellos y que yo he hecho las justificaciones perfectamente, que además lo declaró el gobierno, dice Juan y ha hecho sus justificaciones y ha sido auditada y todo ha ido bien. Ujú. Además, no he tenido un duro de nadie, mi sueldo era el mismo. A ver, de 30 años, lo máximo que he llegado a ganar fueron 1.500 euros. Y encima el tío me decía que eso era un sueldo altísimo. Digo, tío, yo no he pedido nunca, a mí me lo han subido solo cuando ellos querido, pero yo quejarme nunca. Y para eso, desde el 2008 hasta que me detuvieron, yo a mí cobraba el 70% como el resto de los trabajadores porque no había más fondos y yo estaba de acuerdo. Es decir, que nunca he tenido ese problema de decir, ni me he quedado con esto, no. Y en primer lugar se lo dije a los interrogadores, digo, para mí estos proyectos están financiados por instituciones, pero ese dinero no es del gobierno. Ese dinero es de los impuestos de mi gente, de mi pueblo, Ujú. de mi hermano, de toda la gente. Entonces, para mí eso es lo primero y hay que justificarlos y hacerlos bien. Digo, porque yo soy representante de ellos y no quiero que ninguna vez me acusen de que he hecho algo, un mal. Para mí era sagrado. Por eso no encontraron nada. Y por eso no dijeron nada, porque y lo declararon, claro, tardaron. Las instituciones españolas y la europea, a los 6 meses dijeron que sí, que habían decidido que yo era totalmente inocente. Digo, sí, habéis tardado un poquito y habéis estado auditándonos cada año y no, eso no creo que sea difícil de decir, ¿no? Ujú. Lo que pasa es que tuve mucho apoyo social, es verdad, de todas, ya, la gente de todas las organizaciones me conocían, sabían, luego ha ido mucha gente allí, pero yo creo que el punto más no era por mí, ellos sabían de mi inocencia y luego, a pesar de que me condenaron y eso, pero vamos, lo sabían, sino porque era un referente y también porque venía aquí y contaba la vida diaria. Yo no contaba las cosas que hacía o no Israel, no me metía en eso, no me metía Ujú. en la política, no me metía en... Yo contaba mi vida, contaba la sociedad palestina, lo que hacíamos, lo que había pasado. Y a veces creo que la sencillez les duele más que si vas a saco. Me da la sensación. Y luego también querían decirle a las instituciones españolas y europeas de que éramos unos corruptos y que lo único que hacíamos era apoyar al terrorismo, que es lo que me dijeron, que había apoyado el terrorismo porque había apoyado a una organización terrorista que ellos tenían acusada de varios atentados. Y yo le dije, mire usted, digo, eh, yo en cuestiones de control del personal y eso, yo no tengo ninguna mano. Además, yo no voy a decirle a un palestino qué ideología tienes que tener o no. A mí no me gusta que me hagan eso. Ujú. Es la ideología que me dé la gana, sea la que sea, y yo la respeto. Por lo tanto, yo no puedo ir a preguntarle a uno, tú eres de esto por fuera. No, señor, eso sería totalmente injusto. Hay Ujú. que ser democráticos, ¿no? Te guste o no. Aquí hay gente que no me gusta para nada y las tenemos que aguantar y ya ves.
se escudan en la democracia, pero en realidad son falsos, pero bueno, ahí están, no puedes decir nada. Entonces le dije, y por otro lado, digo, le dije yo, el dinero, el mío por lo menos, el que yo, con las instituciones, que no el mío tampoco, además se lo daban directamente a la organización, yo no tenía que ver, digo, ese yo lo he justificado cada... Es más, me trajeron unas facturas, empezaron a decirme esto, y se dieron cuenta de que había cosas incluso de notario legales. Ujú. Me miraron y me dijeron, no, se acabó ya, firma esto y de eso. Quiere decir que era inútil, pero ellos querían dar una imagen a Europa y especialmente a España de que nosotros en realidad usábamos sus fondos para terrorismo, ¿me entiendes? Entonces, ensuciar, ya sabes, poner humo a algo para que luego eso. A mí me pasó que una de las visitas que tuve la suerte de que una cónsul que ahora es embajadora en un país africano, que estaba allí de ayudante cónsul, se hizo cargo de mi caso y iba a verme y todo, y una de las veces que fui a verme yo me puse a llorar y me dice, a ver Juani, sabemos que eres inocente, así que no te pongas a llorar. Digo, sí, pero es que me están acusando de cosas tan terribles y yo tengo miedo de que la gente se las crea. ¿Me entiendes? Cuando tú das una propaganda tan grave, Ujú. pues yo tengo miedo de que piense la gente que yo les he mentido, que me he metido en cosas, de que he hecho cosas ilegales. Digo, y no es verdad, yo todo ha sido legal. Dice Juan, y deja de llorar, dice, porque tú no sabes cómo se ha levantado todo el país a favor tuyo, porque te conocen. Entonces tú tienes una imagen muy buena y no te la han ensuciado. Al contrario, se han ensuciado más ellos por ir a por ti. A lo mejor si no lo hacen así, hubiera sido otra solución, pero contigo no, porque les ha tocado a alguien suyo. Digo, pero eso es penoso, porque aquí detienen en las prisiones israelíes. Han pasado desde 1948 más de 1 millón de palestinos. No hay ni una sola familia en Palestina que no haya tenido a alguien detenido, ni haya pasado por prisiones. Eso es terrible, ¿no? Y entonces digo, pero yo pensaba, digo, pues dice, tú no te preocupes, olvídate de ese tema. Tú ahora, ya cuando me visitaba, necesitas algo, te han hecho daño, cómo te tratan, te dan de comer bien. Digo, bueno, eso de comer, la comida de ellos es horrible, ¿no? Luego eso fue en el primer mes, estaba siempre con un dolor de estómago. Pues ¿sabes lo que me pasó? Que desde el primer día que me detuvieron, bloqueé, no sé por qué mi estómago no permitía entrar comida casi. Entonces empecé a no comer y mi marido en los juicios, cuando me veía primero en pantalla, porque había lo de internet por el COVID, me, me decía, come, que tienes que sobrevivir y tienes que aguantar, que te vamos a sacar y no te preocupes. Y yo decía, pero si es que es una porquería de comida, que lo único que hago es ponerme más peor, no importa, claro, al final, claro, me hice como un bloqueo y comía cosas así que podía sobrevivir, frutas, magdalenas, cosas que podía tragar, pero la comida de ellos, pues no la podía. Bueno, en ese primer mes adelgacé 12 kilos, me entró una depresión tremenda, estuve aislada 15 días, los otros días venían otras presas detenidas momentáneamente y se las llevaban. Ese mes fue el peor de todos, el primero. Pues yo ahora que pienso cómo están ahora las chicas allí, mira, nosotros teníamos un régimen y era, podíamos cocinarnos nuestras comidas, nos daban ellos algunas cosas de verduras o un día te daban unos trozos de carne para que las cocinas como quería, otros días un trozos de pollo, y nosotros hacíamos la comida y arroz y cosas de esas. Pero ahora, por lo visto, no solo les han quitado todos esos pequeños privilegios que costaron casi 50 años de huelgas, que eran un televisión pequeñito que podías ver 4 canales, uno palestino y 3 israelíes. Pero bueno, te entretenían un poco y sabías de noticias. Yo Ujú. llegué a ver a mi hijo en televisión en una manifestación porque la pusieron el canal palestino. Y digo, hombre, por lo menos he visto a Dios. Sí, fue muy emocionante. Pero y teníamos un pequeño hornillo de electrónico para hacer las comidas, podías comprar, había un supermercado, claro, un negocio todo montado, pero bueno, todas las familias nos enviaban un tope de dinero
y nosotros no, eso. Y las que no tenían dinero porque sus familias no tenían medios, nosotros se lo comprábamos para ella. Es decir, era eso de solidaridad y de empatía sin conocernos que era fabulosa. Yo desde el primer día que llegué a Damón, después de ese mes infernal que pasé en Hasharon, y tenía un miedo enorme, no conocía a nadie y estaba aterrada, lo digo sinceramente. Además, ese día mismamente tuve el juicio en el que me daban todos los cargos y los cargos eran terroríficos, que si terrorismo, que si entrada ilegal de dinero, que si, bueno, unos cargos que yo de verdad me puse y digo, de aquí no salgo en la vida. Vamos, Ujú. con esto. Y digo, por mucho que intente defenderme ante toda esta hecatombe, y cuando llegué allí vi a las chicas y lo primero que me dijeron fueron relájate, con decirte que en Hatcharon yo no me duchaba cada 3 o 4 días porque el agua estaba helada. Había una ducha ahí, pero raramente estaba el agua caliente y tenía vómitos porque, no sé, yo creo que esa celda tenía mucha suciedad, a no ser que de vez en cuando nosotros echábamos agua y la limpiábamos un poco. Tenía ácaros de estos en donde los barrotes de las camas que te picaban. A mí extrañamente no me picaron, fíjate, cosa rara que yo soy muy eso, pero no sé por qué no les gustaría yo. Pero a mi compañera la tenían, madre mía, como tenía el cuerpo. Y bueno, no, nos tenían solamente, al principio no me sacaron ninguna vez, después ya de que fue mi cónsul, dice, se enteró de que había una hora que tenían que sacarme de la celda y pidió así, y dice, bueno, ella lo tiene que pedir, digo, si yo no lo sabía, yo qué sé lo que tenía que pedir, ¿me entiendes? Ujú. No me cambié de ropa, prácticamente tuve la misma casi un mes, si no llegó a ser por mi compañera. Al final la cónsul obligó y después de 20 días me traen de repente un chándal que era enorme porque era de hombre, porque era una cárcel de hombres. Estaba en una cárcel de hombres, no había ni una mujer, yo era la única. Me tenían aislada en una celda al final del todo. Entonces, cuando llegué a Damón y ve a las chicas y lo primero que te dicen, siéntate, y yo ahí llorando porque el juicio había sido terrorífico, estaba asustada, bueno, muy mal alimentada, con una cara, bueno, que yo creía que no salía y todas esas cosas. Y las chicas, vino una, es un detalle que yo sí nunca olvidaré y que ellas sabían que yo estaba porque se informan por medio de abogados de las personas que están retenidas en otras cárceles, porque de Jalsadón te mandan a Damón a la prisión de mujeres y niños. Entonces, vino de repente una de las chicas, Nurhan, me acuerdo yo, porque es una preciosidad de niña, y dijo, pero a ver, ¿quién ha dicho que Juani no habla árabe? Pero si lo habla mejor que nosotros y encima de como los egipcios, porque yo mi suegra era egipcia, entonces yo hablaba mucho árabe influyente egipcio. Ujú. Mira, es la primera vez que reía carcajadas, la primera vez en un mes. Solo verla y decirla eso, dije, no, no, no lo hablo muy bien, pero hablo. Dije, ¿qué va? Si es que nosotros estábamos aterradas porque sabíamos que te iban a traer aquí y no sabíamos cómo íbamos a poder hablar contigo. Estábamos todas, ¿qué vamos a hacer si no sabe inglés, porque es española, si no sé qué? Y dije, y dije, no, 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 yo hablo bien. Dice, no, nos estamos suspirando porque puedas entendernos, porque ahora te podemos cuidar. Y lo primero que hicieron fue enviarme a la ducha con agua caliente, que llevaba un mes sin tenerla, que me tiré media hora, recuerdo esa ducha, la primera. Una comida ahí preparada, dice, te tenemos preparada la comida aquí. Bueno, era una sensación de que ya estabas un poco más protegida, de que no estabas sola. Esa soledad infinita, de lejos de tu familia, lejos de los tuyos, lejos de todo, y que no tienes a nadie y que encima te están, porque durante ese mes me llevaron a un centro que hay de prisión en Asquilón, que está cerca de Gaza, y que tienen un centro de interrogatorio. Y me llevaban desde el norte hasta el sur cuando querían. Eso fueron 4 o 5 veces. Ya no recuerdo bien las veces porque tengo lagunas algunas. Y en esos se tiraban todo el día interrogándome y bueno, era súper duro, ¿no? Entonces, yo quería acabar con eso. Al final no sabían ni qué preguntarme porque no tenían nada. Me enseñaban vídeos, me decían, ay, mira, hay una manifestación y como si quisieran que ellos, bueno, ellos querían a ver si yo me podía, me enseñar las fotos. Y yo sabía que estaban jugando conmigo. Entonces yo les digo, ah, vale, ¿y qué?
Hay manifestaciones. Ah, pero ¿por qué? Digo, bueno, puede ser porque soy española y porque soy una persona buena y la gente me quiere, que Mm, tiene algo eso de malo. Y se quedaban así porque ni les exigía ni decía nada, ¿me entiendes? Era una especie de... También me dijeron que yo era anti-israelí y antisionista. Menos mal que no dijeron semita, porque si llegan a decir semita, le digo, no, el único semita que hay aquí es mi marido, que es auténtico semita, no vosotros. mm, Porque se lo hubiera dicho. Pero no me dijeron eso. Me dijeron, eres anti-israelí y antisionista. Y le dije, me para el carro, yo no soy anti nada, nunca lo he sido. Yo soy muy respetuosa con todo el mundo. Pero vosotros sois una ocupación. Y me dice, así, se lo dije así con toda tranquilidad. Y me dice, nosotros digo, a ver, cuéntame, tienes que llevar 20 o 30 soldados a detener a una mujer en una casa en la que viven tres viejos, porque somos tres viejos mayores de 60 años, mi suegra tenía en esos momentos 85, y nosotros, digo, que éramos tan peligrosos. Ah, bueno, fue un poco excesivo. Y digo, ¿excesivo? Dice, es que si tú te hubiera pedido que vinieras, venía. Digo, yo vengo. ¿Y sabes por qué? Porque no tengo nada que temer. Cuando alguien no tiene nada que temer, no le teme a nada. Pues yo hubiera venido y luego me tenéis, es vuestro problema, pero no, digo, hacer ese examen es normal. No, sí, fuimos un poco excesivos, digo, excesivos. Se quedó así un poco callado, ¿me entiendes? Porque le decía esas cosas. Entonces, fueron interrogatorios muy duros, ¿no? Pero gracias a Dios los logré solventar con paciencia y sobre todo con tranquilidad. Yo lo que me imponía a mí misma, nada de nervios, nada de discusiones, nada de cabreos, para no darles pie, ni que me puedan agredir, ni tampoco a que pudieran insultarme. Y la verdad es que fui súper educada, mm. porque yo soy una persona educada, me han enseñado así mis padres, ¿no? Entonces, y además no tenía por qué, digo, ¿cómo estáis haciendo? ¿No? Lo único una vez, el primero del primer día, que fue el peor interrogatorio, el primer día, el día que me detuvieron, que tuvieron casi 12 horas, y una de las veces el chico que me interrogaba recibió una llamada de teléfono. Y yo, a pesar de que no hablo hebreo porque no lo entiendo, pero te sé algunas palabras y también es que lo que tienen los israelíes es que cuando insultan, insultan en árabe. Insultan porque no tienen insultos. Es un idioma que no tiene determinados. Y entonces habló muy mal a esa persona y yo me di cuenta de que era su mujer. La mujer le diría, bueno, vas a venir a cenar o algo, cualquier cosa, como siempre llamamos. Oye, vas a tardar porque esto, lo otro. Y él la habló muy mal, muy mal, muy mal. Además, de unas maneras incluso con insultos. Ujú. Y cuando colgó el teléfono, le miré y digo, perdona, digo, pero ¿eso es tu mujer? Y me miró así muy serio y dice, sí, ¿por qué? Digo, ¿y así la tratas? Si tratas así a tu mujer que la quieres, imagínate al resto. Ujú. Se quedó así, le entró la risa, digo, tienes que respetarla, al fin y al cabo. Si es tu mujer, tienes que respetarla y hablarla de ese modo, no es el medio. Ujú. Estuvo así impactado porque le había dado vuelta a algo que a mí me impactó, como la habló y eso, y yo soy muy defensora de las mujeres. En cierto sentido, tengo una educación un poco más conservadora de mis padres, pero yo he aprendido y gracias a Dios, aunque también la sociedad palestina es muy conservadora y hay que reconocerlo, yo he tenido un marido que he tenido un compañero, no una persona, ¿me entiendes? Me ha defendido en todo, se ha ocupado de que nadie influyera en mí, que yo tuviera libertad de viajar y de hacer mis cosas, que él se quedaba con los niños. Y eso allí era muy raro, incluso se lo decían a él. Y dice, bueno, es vuestro problema, no el mío. El mío en mi casa, somos mi mujer y yo y decidimos lo que queremos. Y vosotros haced lo que queráis, yo no voy a influir en vosotros. Ujú. Pero a mi mujer no la tocáis. El que toque y diga y hable mal de mi mujer, se las verá conmigo. Y no volvió. Pero les extrañaba que yo viajaba mucho, yo viajaba por trabajo. Venía a España para presentar proyectos y él lo sabía. Y además, si vosotros no sabéis ni el trabajo que está haciendo por vosotros, pero ¿qué decís? Ujú. Eso ya saben los pueblos, los cotilleos que hablan, que dicen y eso, pero no se volvió a decir nada, Dios no lo consintió. He tenido esa inmensa suerte de poder tener a un compañero que he tenido libertad de poder
hacer mi trabajo tranquilamente. Luego mis cuñados también, mi cuñada, sus hermanas, cuando yo no estaba, cuidaban de mis hijos. Tú vete, que nosotros aquí, nada, no tienes ningún problema. Son personas con una conciencia muy grande, a mí me quieren mucho, valoraban mucho todo lo que he hecho y sufrieron mucho cuando a mí me detuvieron. Mi familia lo ha sufrido, yo creo que tanto más que yo, porque verme así, además sintiéndose culpable, ella ha venido de otro país y se ha metido en algo, mi marido me decía, dice, un día lo dijo, dice, me siento culpable, dice, porque la he traído a este conflicto, y digo, no, 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 el único culpable es Israel. Aquí no hay ningún otro culpable. Nosotros hemos hecho lo que hemos hecho con toda honestidad y honradez. Si no les gustan las personas honradas, pues ¿qué se le va a hacer? Es un problema, no es nuestro. Y a mí sí que no me siento culpable por eso. Por nada. Bueno, Juan, y tú cuentas una historia de detención en 2021, liberación en 2022, y esto fue antes de que se desatase el peor de los infiernos, que es lo que vemos desde octubre de 2023. Sí. Ahora tú estás en tu Madrid, viviendo con tu marido, pero me imagino que que el contacto será diario o casi diario, tanto con Cisjordania como con Gaza. ¿Cuáles son las crónicas que te llegan desde el infierno? Pues me llegan, por parte de Gaza tenemos amigos. Elías nació allí y él está muy, muy, muy afectado por lo de Gaza. Hay una persona que ha nacido allí, todos sus amigos, algunos pudieron salir, están en Egipto, otros se han quedado allí, pero les han destrozado todo, casas, tierras, no tienen trabajo, no tienen ingresos. La situación económica es miserable, miserable, y lo peor de todo es que hay epidemias, porque como no hay suficientes medicamentos y hay mucha basura, entonces está creando enfermedades, enfermedades que nosotros teníamos ya erradicadas y que ellos, ¿no? Vacunas para los niños, las atenciones a los bebés, hay mucha desnutrición, falta de alimento suficiente. Y eso nos lo van diciendo nuestros amigos que están sufriendo muchísimo y que además a lo mejor ahí tenemos un amigo que recibe un salario por la Autoridad Palestina porque trabajó como funcionario, pero fíjate, recibe la mitad y como no hay bancos, se lo dan gente y entonces le piden una comisión. Esto de tú, encima que tiene poco, que a lo mejor son 200 o 300 euros nada más, encima tienes que darle una comisión al señor porque como no hay banco, te lo está dando un usurero, pues eso. Pues eso es lo que crean, ¿no? Lo que crean las cosas de estas situaciones son mafias que se lucran de situaciones malas y los hay en todos los sitios y en todo el mundo y lo habrá. Aquí en España lo había y en la guerra civil, porque me lo contaba mi abuela, y lo hay allí. Entonces, nosotros lo que te va es muy, muy eso, es que no puedes ayudarnos, no sabes cómo. Si fuera económicamente, no tienes medios para poder enviarles medios, ¿me entiendes? Y si llevas alimento, lo tienen que controlar por camiones, entonces tienen que ser por organizaciones. Y ahora han cerrado muchas organizaciones, a lo mejor solo está la Save the Children o estaba Médicos Sin Fronteras y no querían ya, porque Médicos Sin Fronteras hace mucho y ayuda mucho. Entonces, a la ONRWA la han vetado, cosa que era importantísima porque daba educación, alimentos, muchísimas cosas a los refugiados. Entonces, toda esa situación está creando claro, el destino de todo esto, aquí van a la nueva generación. Y en Cisjordania te das cuenta porque a los que matan son a los jóvenes, chicos de 14 años, digo de eso el otro día, un muchacho. Entonces, en este último año, es solo el año, en Cisjordania han asesinado a 834 jóvenes y personas. El otro día un coche que iba normal y dejaron, solo sobrevivieron dos a balazos y no hacía nada, iba solo por un camino. Murieron la madre, el padre que iba conduciendo y uno de los hijos y los otros dos han quedado traumatizados para toda la vida y con heridas, tanto traumáticas como físicas. Estaban los niños hechos polvo, acribillaron el coche. Entonces, y los colonos, bueno, a nosotros en nuestra casa hay una calle que se llama Esther, bajas para abajo el camino y al final a 200 metros han venido unos asentamientos y los colonos van ahí a los supermercados, y entonces, ahora esto es nuestro, ¿eh? Les dicen así.
les han puesto, en Cisjordania han puesto más de 1.500 puertas en las entradas de todas las aldeas y ciudades palestinas. Entonces, están cerrando el vínculo en el que tú, si tienes necesidad de ir a Ramallah, que tardas 1 hora y media normalmente, pues a lo mejor ya no puedes ir porque te cierran ya que tienes 400 puertas de camino. ¿Me entiendes? La situación económica, las empresas, mi cuñado tiene una empresa y dice que de un 100% que tenía de beneficios, no sé cuándo porque no tengo ni idea, ahora ni siquiera un 25% y ya están pensando en despedir porque no pueden pagar los salarios. Imagínate hasta dónde ha llegado, cosa que nunca había llegado. Esta empresa lleva 60 años y lleva muy bien, porque es de cosas, equipos médicos, medicinas. Entonces, la cosa es gravísima también. Y medicinas no llegan, los hospitales están totalmente, prácticamente casi no tienen medios para curar a la gente, hay mucho cáncer, entonces, y el miedo a moverte, el miedo a salir, el miedo, además luego si tienes algo, las fronteras ahora la gente casi ni entra ni sale, las abren y cierran cuando quieren, Mm. entonces, bueno, es un problema gravísimo. Y bueno, ya lo de Gaza, que es tremendo y ya infrahumano, Cisjordania está llegando a ese paso. Y nadie dice nada. Los gobiernos están ahí totalmente callados. Entonces, no sabes qué pensar, qué tipo de humanidad está llevando. Eso es lo que a mí me duele. Mm. ¿Me entiendes? Que son personas, son seres humanos, no han pedido nada a nadie, se lo trabajan, malos, buenos en todos los países, en todos los sitios tenemos gente mala y gente buena, gente mafiosa y gente asesina, vale, ya está, pero eh, hay miles y miles más que estaban creando sus familias y los has destruido totalmente con toda impunidad, la impunidad. Y eso, y todo eso, llegarnos noticias todos los días, oír eso. Yo que tengo ya un trauma que a mí me están curando, una psicóloga y todas mis amistades en España y que he sobrevivido a eso, no puedo curarme del todo cuando tengo esa sensación de tristeza profunda por todo lo que está pasando allí, Mm. por el pueblo. Eso es mi pueblo también. Porque Así que al final, si hubiese sido la última y dices, bueno, conmigo ya se ha acabado el sufrimiento y lo que me han hecho a mí ya no se lo hacen a los demás en los años exactamente. posteriores, dirías, pues mira, me la he comido yo, Vale, pero ha servido para algo. exactamente. Eso es lo que... Sí. Por eso te decía que lo de prisión es todavía peor. Antes teníamos 6 horas distribuidas al día para poder salir al patio, hablar con las chicas, cocinar nosotras, limpiábamos todas las celdas muy bien. Y ahora solo tienen 1 hora. Hay chicas que si se quejan de algo las aíslan durante días y días y cuando te aíslan es terrorífico. Hay un control en las comidas, solo una comida al día. Y bueno, a los varones ya no te quiero ni contar. Con decirte que en el último año han sacado 84 personas, es lo único que puedes decir, palestinas, muertas de las cárceles. Mm. Imagínate lo que habrán pasado. Tú los ves cuando salen, tienen 20 o 30 kilos menos, sus caras demacradas, medio enfermas. No dan medicinas, no van al médico, excepto casos, y para eso cuando ya están. El otro día sacaron a un señor que tenía que hacer, pero era para que muriera, vamos, porque no querían hacerse cargo de él. Y luego las personas que están a lo mejor acusadas y ya juiciadas y que tienen una sentencia de 20, 30 años y se mueren en la cárcel hasta que no cumplen los 30 años, no devuelven el cadáver. Si se muere antes, no devuelven el cadáver a las familias hasta que no ha cumplido la pena. Yo no sé dónde guardan tanta gente, porque va, de verdad es que si que quieres hacer un chiste por no llorar, pero vamos, es terrible y que consideren que es un país democrático, pero ¿qué democracia? Si ellos mismos, la gente que se ha rebelado contra eso, que lo hay, en Israel hay gente que no está de acuerdo, la tienen sometida. Entonces, no lo entiendo, tanto poder pero ¿sabes una cosa? Yo lo pienso en plan práctico. Estamos ante el mundo dirigido el otro día leí que había 3.000 personas que tenían el dinero de la mitad del planeta, de la población del planeta. Imagínate, 3.000 de 8.000 millones que somos.
Ellos manejan los fondos, la riqueza. Pues claro, ¿y allí qué pasa? Que Palestina es un país súper estratégico dentro de Asia. Es la entrada a Oriente y la ruta en la que la riqueza está ahí, el petróleo, el gas y el agua. Siria tiene mucha agua, Cisjordania debajo tiene unos esos de agua buenísimos, pero lo sé porque los teníamos nosotros. Y entonces ellos quieren gobernar la ruta de la estrategia del mercado y del dinero. Pero no sé quién van a quedar vivo para que lo eso, porque si matan a tanta gente, me parece a mí que ellos no sé a quién van a esclavizar, porque no va a quedar a nadie. Así que es totalmente algo que se echan por encima. ¿Y por qué tienen que tener tanto dinero si al final nos vamos a morir igual? Eso es lo que no me trato de decir. Bueno, si yo dentro a lo mejor de 2 años, o un año, o 10 o 20, lo que Dios me dé, pues me voy a morir. Ellos igual. Entonces, ¿para qué tienes que tener miles de millones en un bolsillo si al final todo es de todos? Yo soy de las personas que yo no necesito mucho para vivir. A mí con poder viajar de vez en cuando, tener alimentos suficientes y una vida tranquila, yo me conformo, soy feliz. Nunca he dicho, ¿me entiendes? Entonces, no entiendo. Todo esto me sobrepasa últimamente, lo reconozco. Pues yo creo que le sobrepasa a mucha gente, incluso mucha, que no ha tenido la desgracia de vivir una experiencia como la tuya, Juani, porque desde luego, aunque ya haya pasado un tiempo, pero como dices, es algo que no terminas de curarte del todo porque hay que estar ahí para saber exactamente lo que es y lo que estará siendo hoy en día si te coge Israel. Así que nos encanta haber contactado contigo para que nos cuentes tu experiencia. Te deseamos la mejor de las experiencias en tu visita a Santander de este Ah, yo jueves. adoro Cantabria, así que Pues el jueves a las 6:30 tendremos la oportunidad de ver ese documental y de charlar, que la gente pueda charlar contigo también. totalmente. Así que, Juani, muchas gracias por atender la llamada del Faradío. A ti por darme voz, por escuchar a la gente, aunque sea un poquito, y pueda dar voz a la gente que no puede hablar y que está sufriendo, pues oye, yo estoy orgullosa de ello. Es lo mínimo que puedo hacer. Me ha costado, lo reconozco, llevo 5 años, pero poco a poco me he ido superando y he dicho, no, aquí se acabó ya, hay que ser valientes y sacar adelante, aunque sea estas cosas pequeñitas, no es mucho, ya lo sé, no puedo salvar, pero por lo menos ser su voz. Y eso es importante, yo creo. Qué menos que poder usar la voz de una misma, ¿no? Sí, Para contar lo que quiera de su propia experiencia, lo mejor, lo peor, lo regular. exactamente. La vida son muchísimas cosas y esperemos que nos traigas un pedacito a Cantabria este próximo jueves. Un abrazo Vale, fuerte, Juan. nada, igualmente. Un abrazo, ¿eh? Encantada de saludarte.